Bueno, buenas tardes a todos. Este es un camión, una réplica de un camión que tuvo mi padre. Mi padre falleció antes de que naciera Benja y siempre le expliqué lo que hacía el abuelo, con qué se ganaba el abuelo la vida. Empezó chofer de otra persona, después se pudo comprar el camión y bueno, llegó a tener este camión con su chofer y nunca habíamos hecho nada, yo le conté todo, él no conocía el camión estaba en una ciudad vecina, entonces decidí sacarle un par de fotos y hacerlo hacer con el chico de Balma acá en La Prida, como para que tenga un recuerdo él y nos quede algo a nosotros de su abuelo y de esa abuela, que ya al pobre abuelo no lo pudo conocer, pero hoy tiene este recuerdo en su habitación y bueno, lo comparte con su hermano y lo va a tener por mucho tiempo más. Ese es el recuerdo que tiene Benja de su abuelo. ¿Está bien? Tenerla, fue muy importante también porque mi papá hizo un viaje a Buenos Aires para comprarla. Viajó a Buenos Aires a comprar, aprovechó. ¿Dónde vivía tu papá? Mi papá vive donde vivimos nosotros ahora, vive en La Prida. Pero viajó a Buenos Aires y compró esta radio, que para nosotros fue importantísimo, porque les cuento algo. Tener una radio que tuviese doble casetera era tener, como no sé, hoy en día, una Play 5, tener un iPhone. Entonces, nos salíamos, era re importante tener para nosotros una radio que además podías escuchar, se llama doble casetera, porque la música se escuchaba gracias a estos cassettes. Hola, bueno, le voy a contar la historia del objeto que hay en la familia, que viene a ser un mate de oro y plata, que era del bisabuelo de Mateo, de mi abuelo. Bueno, este mate, mi abuelo, el bisabuelo de Mateo, se lo ganó en una carrera de sortija. Él participaba en carreras de sortija a caballo. Estas carreras antes eran organizadas por escuelas o por clubes de fútbol. Y bueno, y en ese momento los premios eran de mucho valor, como por ejemplo este mate que tiene plata y oro de la forma que está fabricado. Bueno, ese sería el objeto que tenemos con esta historia en la familia, de mucho valor y bueno, esa sería la historia. Hola, ¿cómo andan? Muchas gracias. Bueno, nosotros le vamos a mostrar, tenemos un collar para mostrarle y le queríamos contar la historia del valor que tiene para nosotros, que es muy importante, y es este collar, que este collar lo hacía mi papá y el abuelo de Fausti. Él era artesano y tiene mucho valor sentimental para nosotros porque él se lo había hecho para él y lo usaba en todo momento. Ahora le vamos a mostrar una foto de mi papá y el abuelo Fausti, que ahí tiene el collar puesto y los cuadros que hacía también, todo a mano, se llama macramé. Y bueno, y ahí le va a comentar un poco Fausti de cómo era su abuelo, qué hacía. A ver, Fausti. Mi abuelo era artesano, hacía cosas muy bonitas, las vendía, tenía un puesto en el bañario y vendía relojes, vendía pulseras de Maradona, de los Simpsons y eso. ¿Qué más? Y hacía cuadros como el que mostró ahí mi mamá, de Gallardo. Era su equipo favorito y hacía
hacía eso, hacía cosas de River también, de Boca y hacía huesos también. Sí. Y nada. Bueno, yo a este collar lo tengo en mi lugar de trabajo, lo tengo colgado, porque como se ve así, es una piedra que atrae las malas energías y las malas vibras y todo eso. Entonces lo tengo colgado en mi lugar de trabajo, porque yo recibo mucha gente. Y bueno, esa es nuestra historia y nuestro collar que lo tenemos muy guardadito al lado nuestro. Les mandamos un besito. Chao. Buenas tardes, soy papá de Felipe Marcovecchio y yo recuerdo que en la casa de mi abuelo, en el patio, un patio grande que había 2 pinos cercanos, muy grandes, en la cual había un travesaño de fierro que los unía a los dos, y ahí había fabricado mi abuelo una hamaca artesanal con 2 piolas y una madera, en la cual nos amacábamos toda la tarde. Era muy divertido porque era alta y por momentos parecía que íbamos a volar. Lo pueden ver. Tiene un nombre y mi número. El nombre de Oli también. Bueno, cuando yo era chiquita, tenía 14 años, mi sueño era tener una perrita. Y quería tener estaba enloquecida en ese momento con los cocker, no sé si los conocen, son unos perros de orejas largas con rulos. Bueno, estaba encapuchadísima con eso. Entonces, bueno, conseguí que una amiga me regalara uno y lo tuve de los 14 hasta los 28. Así que bueno, pasó a ser mi perro, pasó a ser el primer perro de Oli, perro de Mel, hasta que bueno, un día porque cuando estaba muy viejita, se fue. Pero bueno, era más que nada eso, algo importante por lo menos para mí o para Oli, que fue su primer mascota. Y bueno, y para Mel también, pero la disfrutó menos. Sí, te he conocido. Oli dormía con el perro. No, esa es una piedrita. ¿Y por qué la guardas a esa piedrita? ¿Qué tiene de especial? Estaba en la cama fuerte de la abuela. De la abuela. Y la traje para contar la historia. Es hermosa. Muy bien. ¿Se la mostrás? Contá la historia. ¿Estaba en la caja? En la caja fuerte de mi mamá, pero se las trajo mamá de donde la abuela de donde te la trajo. Cuando fue Pablo Mendoza. No sé si era de Mendoza, de dónde, y les contó una historia de los dinosaurios, mi mamá. Pero bueno, entonces para... ¿Un dinosaurio pisó esa piedra? Así que para vos es importante. Muy bien.